a quién representa el ángel mencionado en los capítulos 1, 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Ese va a ser nuestro tema en el día de hoy. Un abrazo para cada uno de vosotros, amados, bienvenidos a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que como todos sabemos se transmite por nuestro canal AD Séptimo. Gracias por estar en sintonía. Vamos a conversar hoy acerca de un tema muy importante. Espero que nos gocemos en el Espíritu a través de este estudio. Pero antes te invito a orar. Bendito Consolador, gracias nuevamente te damos por concedernos tu presencia y tu unción para que podamos discernir, aprender, contemplar y ser confirmados en la fe de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y en su nombre te rogamos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, ¿a qué ángel o quién es ese ángel? ¿A quién representa ese ángel del libro de Apocalipsis mencionado en los capítulos 1, 2 y 3? Vamos a ver lo que nos dicen algunas páginas de la historia denominacional y también qué nos puede decir las Sagradas Escrituras al respecto. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. El versículo 1 nos dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Asimismo, el ángel en el mensaje a la iglesia de Esmirna, el versículo 8 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El versículo 12 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esta es la iglesia de Pérgamo. En el versículo 18, ahora San Juan nos dice que el ángel dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y así también en el capítulo 3 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Llegamos al versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Interesante. Allí en cada uno de estos textos encontramos dos aspectos interesantes o dos sujetos. Primero, encontramos a un ángel y segundo, encontramos a la iglesia. Los versículos nos dicen primero: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, es decir, la iglesia de Laodicea en este caso son los miembros que conforman a esa comunidad religiosa, la iglesia. La iglesia no es un templo, el templo es la estructura donde se reúne la iglesia. La iglesia son los miembros que conforman a esa congregación. De manera que ahora necesitamos determinar a qué se está refiriendo el testigo fiel y verdadero cuando dice que escriba al ángel de la congregación que se reúne en tal lugar. Vamos a ver lo que nos dicen algunos comentarios bíblicos de la comunidad cristiana en este sentido. Según comentarios bíblicos protestantes, en los comentarios bíblicos, el ángel de la iglesia en el libro de Apocalipsis se interpreta generalmente como una figura simbólica que representa al líder o líder espiritual de cada iglesia local, no como un ser angelical literal. Este ángel es el mensajero o representante de la iglesia ante Cristo y viceversa. Esto es lo que opina la comunidad protestante a nivel mundial.
Repito este hecho. Es una figura simbólica que representa al líder espiritual de cada iglesia. Entonces, ¿quién es el ángel de la iglesia? El líder espiritual de esa comunidad religiosa. Cristo está mandando un mensaje de juicio sobre el liderazgo de cada iglesia, sobre la columna que dirige la iglesia, es decir, sobre la organización de esa congregación. Ahora, nota lo siguiente, el contexto de las cartas a las iglesias. El libro de Apocalipsis contiene cartas dirigidas a 7 iglesias específicas en Asia Menor. Cada carta comienza con la frase escribe al ángel de la iglesia, lo que significa que el mensaje va dirigido al liderazgo primero. ¿Por qué? Porque el liderazgo es el que va a transmitir la voluntad de nuestro Dios al resto de la comunidad de creyentes. Ese es el proceso. La palabra ángel en este contexto se traduce como mensajero y se refiere a la persona que lidera y representa a la iglesia. Entonces, el presidente de la conferencia general es el ángel que está mencionado aquí. Él es el líder mundial y así en cada denominación religiosa cristiana, cada uno de ellos tiene un líder principal en su organización. Y ese liderazgo que ostenta, quién sabe cuánto tiempo, por cuánto tiempo, porque cada institución tiene sus reglamentos para ello. Él es el ángel de la iglesia que representa a esa congregación mundial. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Jetro le aconsejó a él que dividiera al pueblo en 4 porciones: jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Y estaba Moisés sobre todos ellos, porque Moisés era la voz directa de Dios. El jefe de 1000 es el que está en la conferencia general, es el jefe de 1000. El pastor de cada iglesia es un jefe de 10 y está bajo la autoridad del jefe de 50, el cual a su vez está bajo la autoridad del jefe de 100, el cual o los cuales están bajo la autoridad del jefe de 1000, el que está en la conferencia general. Cada uno de estos presidentes representan al ángel de la iglesia. Ellos son el ángel de la iglesia. Pero en todo caso, en términos generales, el ángel de la iglesia en sí es el que ostenta el mayor rango. ¿Quién ostenta el mayor rango? El que está en la pirámide, en la cúpula de la pirámide. Él es el jefe de jefes. El jefe de 1000 tiene bajo su autoridad a los jefes de 100, a los jefes de 50 y a los jefes de 10. Bueno, esta jefatura, como acabo de decir, representa al ángel de la iglesia. Pero más propiamente dicho, el que está en la cúpula superior sobre todos los demás, que es el presidente de todo, propiamente dicho, él es el ángel de la iglesia, a quien Cristo le está enviando un mensaje directo de juicio. Así es. Luego, ese presidente o esos jefes que tienen bajo su autoridad a la congregación o a las congregaciones a nivel mundial, ellos son responsables de la salud espiritual de cada uno de esos miembros. Y a esos miembros, entonces, después de haber sido juzgado cada uno de estos jefes, es que se extiende el juicio a los miembros regulares. Así lo dice el libro de Ezequiel capítulo 9. Comenzarás por los ancianos de mi pueblo. ¿Quiénes son los ancianos del pueblo? Los jefes. Jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000. Primero sobre ellos es que se va a verificar el juicio.
y después a los miembros irregulares. Ahora, seguimos acá conversando acerca de lo que nos dice los comentarios bíblicos protestantes. La palabra ángel en el contexto se traduce como mensajero y se refiere a la persona que lidera y representa a la iglesia. Estas cartas contienen mensajes de Cristo para cada iglesia, incluyendo alabanzas, reprensiones y exhortaciones. Interpretaciones. Líderes humanos. Muchos comentaristas bíblicos creen que el ángel se refiere al pastor, al obispo o líder principal de la congregación local. Representante. El ángel actúa como un representante de la iglesia, llevando el mensaje de Cristo a sus miembros y respondiendo por las acciones de la iglesia. ¿Quién va a responder ante Cristo por lo que sucede en la iglesia? El ángel de la iglesia tiene que responder a Cristo por lo que hagan los miembros de las congregaciones. Eso es lo que nos está diciendo. Voy a repetir eso. El ángel actúa como un representante de la iglesia, llevando el mensaje de Cristo a sus miembros y respondiendo por las acciones de la iglesia. Va a responder por aquellas acciones positivas o negativas que se efectúan dentro de las congregaciones. ¿Quién va a responder? El líder de la iglesia. Y eso lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo allá en los jueces y en los reyes. Así es, como Dios pide explicaciones primero al que ostenta la autoridad superior, en este caso al juez o al rey. No es un ser angelical, aunque la palabra ángel normalmente se refiere a un ser celestial. En este caso, el contexto sugiere que se trata de un líder humano. Entonces, ¿a quién se está refiriendo cuando utiliza el término ángel? No a un ser celestial, sino a un liderazgo humano, que se supone que está bajo la autoridad de Cristo. En resumen, el ángel de la iglesia en Apocalipsis es un símbolo del liderazgo humano que representa y responde por las acciones de la iglesia local ante Cristo. Excelente. Ahora para otro sector de la cristiandad. Ya hablamos de cómo los protestantes interpretan este concepto del ángel de la iglesia mencionado en Apocalipsis. Ahora vamos a ver cómo sucede en el adventismo. Elena de White en sus escritos interpreta el ángel de la iglesia en la Odisea como una representación del liderazgo o el ministerio de la iglesia en ese lugar, no como un ser angelical literal. Ella explica que el mensaje a la Odisea es una amonestación dirigida al pueblo de Dios en los últimos días, enfatizando la necesidad de arrepentimiento y la búsqueda de las verdades espirituales. Entonces aquí vemos que los dos comentarios protestantes, evangélicos y en el adventismo se concuerda en este caso, que el ángel de la iglesia representa es al liderazgo humano, el cual tiene que responder ante Cristo por lo que suceda en cada congregación. La interpretación del mensaje, según la señora White. Ella aclara que el mensaje a la Odisea no es solo para la iglesia antigua, sino que es un mensaje relevante para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, señalando la condición espiritual de aquellos que se consideran ricos y satisfechos. Entonces ella dice que la situación, en este caso de la Odisea, que es la última etapa para nuestro tiempo o la última etapa de la cristiandad, la iglesia de la Odisea, ella dice que no se refiere a la iglesia en la antigüedad, sino que se refiere a nuestra etapa final, en nuestro tiempo, señalando la condición espiritual de aquellos que se consideran ricos y satisfechos.
Ya hemos hablado en otros programas a qué se refiere esto de ricos y satisfechos. No vamos a ahondar eso nuevamente. El llamado al arrepentimiento que lleva cada uno de los mensajes dirigidos a los ángeles de la iglesia, de las diferentes iglesias. El mensaje de la Odisea, en este caso, es un llamado de arrepentimiento a la búsqueda de la verdad y a la aceptación de la gracia de Cristo, representada como oro refinado, vestiduras blancas y colirio. El liderazgo de la iglesia es el siguiente punto. Al hablar del ángel de la iglesia, Elena White se refiere al liderazgo, ya sean pastores o líderes que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Entonces, si está incluido aquí líderes, entonces aquí están los pastores, los copastores, que son los ancianos, están los diáconos, están las diaconisas, están los maestros de escuela sabática y están los directores de cada departamento de las congregaciones. Todos ellos forman parte de un aparato, el cual se denomina el ángel de la iglesia. La condición espiritual que se menciona en cada uno de estas 7 etapas nos dice lo siguiente. Al hablar del ángel de la iglesia, White se refiere al liderazgo, ya sean pastores o líderes que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Su condición espiritual. El mensaje a la Odisea destaca la condición de tibieza espiritual de sus miembros, quienes se sienten seguros, pero necesitan despertar y buscar a Dios con fervor. Entonces, en la Odisea, Dios desea que sus miembros, que los que se llaman su pueblo, despierten de la condición en que están. ¿Cuál es la condición? Se sienten seguros. ¿En qué sentido se sienten seguros? Cuando se arrogan el calificativo de ser pueblo de Dios y ostentando ese calificativo, creen que por el simple hecho de tener un nombre denominacional ya están salvos. Les da esa seguridad. Pero acá nos dice que el mensaje lleva como intención buscar a Cristo con fervor. La importancia de la verdad, el siguiente punto. El mensaje enfatiza la importancia de la verdad en la vida del creyente y la necesidad de discernimiento espiritual para no ser engañado. Eso significa que la iglesia que está en la Odisea tiende a experimentar un engaño entre ellos. Puede ser un engaño voluntario o un engaño consciente. Eso lo podemos experimentar u observar en el Edén, cuando Adán y Eva enfrentaron al enemigo. Eva fue engañada inconscientemente, pero Adán fue engañado voluntariamente. Y esa misma experiencia, entonces, la vamos a experimentar nosotros en nuestro tiempo. En resumen, Elena White ve el ángel de la iglesia en la Odisea como una representación del liderazgo de la iglesia en un periodo específico, llamando a la iglesia a un despertar espiritual y a la búsqueda de la verdad. Excelente. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Representación de Cristo. Los ángeles son vistos como intermediarios entre Cristo y la iglesia, llevando sus instrucciones y advertencias a cada congregación. O sea, el liderazgo de la iglesia es un intermediario entre Cristo y el pueblo, ¿verdad? Ya recordamos que la iglesia compone a los creyentes, son los creyentes. Entonces, el ángel de la iglesia o el liderazgo pastoral es un intermediario entre Cristo y los creyentes. ¿Cuál es la responsabilidad pastoral en este caso? El ángel de cada iglesia es responsable de la salud espiritual de sus miembros y de la fidelidad a la verdad revelada, a las doctrinas reveladas. Tiene que ser fiel a esas doctrinas
doctrinas y comunicarlas con toda veracidad al pueblo. Esa es la responsabilidad del ángel de la iglesia o el liderazgo pastoral. Otro punto, llamado a la fidelidad. Los mensajes a las iglesias del libro de Apocalipsis transmitidos a través de estos ángeles o de este liderazgo pastoral instan a la iglesia a la fidelidad a Dios, a la corrección de errores y a la perseverancia en la fe. En resumen, la interpretación de Elena White considera que el ángel de la iglesia no es un ser celestial literal, sino más bien un título para los líderes humanos que tienen la responsabilidad de cuidar a sus congregaciones y guiarlas hacia la verdad. Quiere decir que uno de estos jefes que está representado por el ángel de la iglesia, cuando ve a sus miembros con actitudes o acciones que tienen que ver con los cultos del mundo, el ángel de la iglesia o el liderazgo tiene que reprender, exhortar, guiar, enseñar a sus miembros en contra de esa inclinación de asociarse con un culto pagano, etcétera. Esa es su responsabilidad, no hacerse el desentendido en este sentido, porque como ángel de la iglesia, Cristo le va a pedir a él razones de lo que está sucediendo en cada congregación. ¿Qué dice San Pablo respecto al ángel de la iglesia? Mira cómo San Pablo escribe al libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los herederos, de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ¿quiénes son los ángeles? En forma literal, son espíritus ministradores, cuyo servicio es en favor de los que han de ser salvos o de los que han declarado aceptar a Cristo como su Salvador. Los ángeles literales están abocados a ese servicio, a ministrar a favor de los que hemos decidido entregar nuestras vidas a Cristo, velar por nosotros, batallar a favor nuestro contra los demonios que nos asedian, etcétera. Y en este sentido, el ángel a la iglesia, mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, 2 y 3, entonces, como líderes humanos, estamos representados por estos ángeles, tenemos entonces que entender que somos instrumentos del Espíritu Santo para ministrar en favor de la salvación de los que han de ser salvos, de los que han decidido entregar su vida a Cristo. De manera que los líderes de cada iglesia no pueden vivir como que si ellos fuesen reyesitos a los cuales los miembros de las iglesias tienen que rendirle pleitesía a ellos. No, esa no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es que el ministerio pastoral sirva a los miembros de la iglesia en función de la salvación de cada uno de ellos. Ese es el plan, o ese es el plan de Dios. Pero la humanidad, nosotros, los humanos, hemos cambiado las reglas que Dios estableció en este sentido. Vamos a ver lo que nos dice el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3, ¿verdad? Las páginas del 40 al 95. Mira cómo dice. La iglesia de la Odisea. El mensaje a la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿A quién se aplica? A los que se denominan pueblo de Dios. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente
no es un mensaje de paz y seguridad, no es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. El mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios, son representados en una posición de seguridad carnal. Entonces los laodicenses están ¿en cuál condición? Seguridad carnal, no están en una seguridad espiritual. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? ¿Cómo dice? La confianza de que en ellos todo está bien cuando todo está mal. Está diciendo todo está mal, pero ellos creen que todo está bien, que no hay nada que reformar, que no hay nada que acomodar, que no hay nada que temer. Vamos a seguir leyendo. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. ¿Dónde está sumido el pueblo de Dios? En un triste engaño, creyendo que porque están en una denominación ya están salvos. Ese es el engaño. Aunque creas sinceramente este engaño, no importa que tú lo creas sinceramente, estás convencido, estás engañado. No por estar en la denominación, entre comillas, correcta, eso es garantía de que estás salvo. Y como estamos hablando es para el ángel de la iglesia, entonces tenemos que referirnos al ángel de la iglesia. No porque seas un pastor de la iglesia X o tal, ya eso es garantía de que estás salvo. Ya eso es garantía que en un momento dado Satanás no pueda tomarte a ti mismo para engañarte y ser instrumento de engaño para tus fieles o para los fieles de Cristo. No, eso no es garantía. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Entonces, el liderazgo, el ángel de la iglesia, ¿en qué condición está? Deplorable ante la vista de Dios. Por lo general, siempre tomamos estos mensajes a la Odisea para aplicarlo al pueblo común. Y ese ha sido un error a lo largo de casi 200 años, amado. ¿Verdad? Y en ello tiene culpa el mismo ministerio pastoral. El ministerio pastoral se ha escondido detrás de eso, de decirle que es la iglesia la que está en esa condición. Ellos no. Pero el ángel de la iglesia, o mejor dicho, el mensaje de Apocalipsis es contundente. Es al ministerio pastoral el mensaje. Para ellos específicamente es porque, como acabamos de decir, lo que suceda con los miembros es culpabilidad de ellos. Vamos a seguir leyendo acá. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque el testigo fiel, el que habla, y su testimonio debe ser correcto. Es decir, el testimonio de Cristo es correcto. El testimonio que Cristo está dando al ángel de la iglesia es correcto. No hay equivocación en eso, es directo. El mensaje es para el liderazgo de la iglesia. Ustedes están en un estado, como dice aquí, un estado de ceguera, de pobreza y de miseria espirituales. Y por ende, si el ministerio, si el ángel está de esa manera, pues los miembros van a sufrir las consecuencias de esa condición del liderazgo.
y van a sufrir las consecuencias en términos generales. Y me refiero como términos generales a aquello que si el líder es ciego, el miembro está ciego. Por eso es que se requiere un zarandeo en nuestro tiempo, que lo efectúa el Espíritu Santo, para que el miembro regular despierte. Y despertar significa salir del engaño en que pueda estar sumido por creer al ángel de la iglesia ciegamente, por creer o seguirlo, ¿verdad? En forma racional y en forma emocional. De las dos formas se ha podido enceguecer el miembro, porque de esa misma manera o en esa misma manera está el líder. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados. Entonces, a la organización, al ángel de la iglesia, les cuesta recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque están ciegos. Les cuesta aceptar que están engañados. Voy a volverlo a leer. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. O sea, ellos les cuesta aceptar que están engañados. No quieren aceptarlo, se resisten a aceptarlo. El corazón que no ha sido santificado es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús, no tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu Santo. Los preciosos dones del Espíritu Santo, la lluvia tardía, amado, no vamos a recibir la lluvia tardía si no nos humillamos de una forma profunda y cabalmente delante de Dios. Y humillarnos profunda y cabalmente delante de Dios significa aceptar nuestra condición precaria en la cual estamos, corregir el rumbo que hemos tomado desde hace escasos 50 años para acá. Sí, amado, corregir el rumbo. Corregir el rumbo significa humillarnos de una forma profunda y cabalmente delante de Dios. Aceptar que estamos equivocados, aceptar que nos hemos equivocado, aceptar que no estamos dirigiendo al pueblo en la forma correcta, aceptar que nos hemos asociado con el mundo en muchos de sus cultos, por no decir todos, aceptar que hemos pactado con los gobiernos políticos de este mundo en algunos aspectos y aceptar que también nos hemos asociado con aquellos poderes religiosos por conveniencia. Amados, cuando hagamos eso, reconocer todo esto, entonces podemos decir que ha brillado el discernimiento en nuestras mentes, pero después de habernos dado cuenta, ¿verdad? Ahora necesitamos pedir perdón, humillarnos delante de nuestro Dios, pedir perdón y cambiar, porque no puede haber arrepentimiento si el arrepentimiento no te lleva a una conversión, y eso es lo que predicamos a las personas cuando queremos traerlos a los pies de Cristo, ¿verdad? Siempre decimos eso. Lo primero, arrepentirse. Segundo, conversión. Entonces la organización tiene que arrepentirse y convertirse. Eso significa humillarse profunda y cabalmente delante de nuestro Dios. Dios conduce a su pueblo paso a paso, pero su pueblo, amado, no es una organización.
No es una institución, su pueblo, son aquellos fieles que gimen y claman, como dice Ezequiel 9. Esos son los que no doblan sus rodillas ante Baal, porque gimen y claman por las atrocidades que se hacen en medio del pueblo. Sí, esos son el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios no es un nombre institucional, no es una corporación, no es una institución. Y ese es un problema de creencia que está en todas las denominaciones cristianas de nuestro tiempo. En la iglesia popular piensa que su nombre institucional es la iglesia, es el pueblo de Dios, y están equivocados. Y así sucede en las instituciones protestantes. ¿Será que también a nosotros nos está sucediendo lo mismo? Yo creo que sí, amado. Nos está sucediendo igual. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes cómo nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Cuando dejamos de ver los testimonios bíblicos, amado, caemos en el engaño. Muy bien, este párrafo quiero terminarlo con esto que viene a continuación. Mira, el claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. ¿Qué es lo que está diciendo tu profeta, amado, amada? Que el mensaje que se ha enviado a la Odisea no quiere ser recibido por los laodicenses. Lo está diciendo claramente. El claro mensaje de reprensión, es un mensaje de reprensión lo que hay allí, enviado a los laodicenses, no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitaran. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Aquí es donde está el problema. Ellos piensan que no se refiere a ellos, pero voy a incluirme. Nosotros pensamos que no se refiere a nosotros, eso se refiere a los demás, a las demás instituciones, no a nosotros. Y ese es el engaño, se refiere a nosotros. Esa es nuestra condición. Por eso es que el testigo fiel al final dice: te vomitaré de mi boca. Pesado ha sido en balanza, ha sido hallado falto. Te vomitaré de mi boca. Aquí nos sigue diciendo: los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual. Cuando habla de discernimiento espiritual, está confirmando lo que el testigo fiel dice: eres ciego, para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. La falta de conocimiento espiritual no se está refiriendo a que hemos dirimido todo el compendio doctrinal y lo tenemos perfecto, lo tenemos correcto, a la altura que vamos. No es a eso que se está refiriendo. Se está refiriendo conocimiento espiritual, es la condición en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Cómo estamos aplicando el conocimiento doctrinal a nuestra vida? ¿Estamos creciendo en función de nuestra salvación? ¿Nos hemos estancado? ¿Nos hemos regresado? A eso es que se refiere. ¿Cómo estamos allí? Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. El carácter cristiano que se menciona aquí no es una forma de vivir diferente en el sentido mejorado. No. Aquí se trata, el carácter cristiano es aquel de renuncia al mundo para vivir de acuerdo a la voluntad de Jehová Dios. A eso es. Renunciar a mis concupiscencias
por vivir de acuerdo al Espíritu Santo, al trazo del Espíritu Santo. Batallar en contra de mí mismo por alcanzar el premio supremo que menciona San Pablo, la corona de la vida. Es un actuar de renuncia y sacrificio. Eso es la perfección de un carácter cristiano. La perfección de un carácter cristiano no es dejar de tomar, dejar de fumar, no meterme con las drogas, vestir aquí, hacer así. No, eso no es, amado. Es lo que mencioné anteriormente. Y allí es donde estamos fallando. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humanidad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. Es lo que estamos hablando. No viven obedeciendo a los requerimientos de Dios. Entonces, por más que vivas año tras año en X denominación religiosa, eso no te garantiza la entrada a la vida eterna, porque no estamos viviendo obedeciendo a todos los requerimientos de Dios, no a algunos, a todos los requerimientos de nuestro Dios. Y sus requerimientos están en la ley de los 10 mandamientos. Y repito, no basta con pregonarlos. Lo que realmente le interesa a nuestro Dios es que los vivamos, no pregonarlos solamente, sino vivirlos. Muy bien, seguimos adelante. Este capítulo del libro del cual estoy leyendo es bastante amplio, pero creo que con lo que hemos reflexionado es bastante para crecer, para seguir investigando y crecer como lo desea nuestro Dios. De manera que ya tenemos aclarado este caso de a quién representa el ángel de las iglesias de los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. Y si alguno ha llegado tarde, les recuerdo que el ángel que se menciona allí es el ministerio pastoral que representa a cada iglesia. Un abrazo, mi amado.